Jesús proclamaba la buena noticia del reino y sanaba todas las dolencias de la gente. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es palabra del Señor. Por más bueno, infinitamente bueno y santo que haya sido Jesús, casi podríamos afirmar que su pueblo lo cansó. Y si leemos este Evangelio y nos damos cuenta que viene a continuación de los anteriores, Jesús, después de una discusión que tiene después de la multiplicación de los panes, le discuten a Jesús, no le dan la razón y se apartan mucho. Dice que desde entonces muchos no lo siguieron más. Jesús se va de Israel. Las ciudades que menciona acá, cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue pasando por la Decápolis, son ciudades no judías. Jesús se había ido. No es que Jesús anduviera con esos vaivenes temperamentales, sino que casi yo diría lo hizo como una lección para su pueblo, que sientan su ausencia. Jesús se fue por un tiempo, no sabemos cuántos han sido, pero probablemente han sido varios días o una semana o un poco más. Fíjense que Jesús había venido justamente para su pueblo y hasta se negaba a hacer milagros que no fueran para su pueblo, porque lo que había planeado él, el plan de Dios era que él venía para Israel y después la iglesia, fundada en los apóstoles, iban a difundir lo que él trajo a todo el mundo. Por eso les dijo a los apóstoles: ustedes empiecen a predicar en Jerusalén, Samaria, hasta el confín de la tierra. Ese era el plan de Dios. No obstante, hizo algunas excepciones. Bien, aquí sale el territorio, después de aquella discusión. No lo hace por él, se puede decir. Tenía muchas razones para tomarse un descanso, sino para que su propio pueblo sintiera, yo diría, su ausencia. Es tremendo este hecho, si lo fijamos a este cuadro. Jesús, qué tremendo cuando Jesús se va de un alma. Una persona me comentaba que no podía acercarse a la comunión durante un tiempo, por una situación, y me decía: no sabe cuánto siento por ir a misa y no poder comulgar. No es que Jesús se vaya, en realidad somos nosotros el que lo sacamos, lo echamos. Y qué tremendo un pueblo cuando queda sin sacerdote. Hoy hay muchos, acá en la Argentina, ciudades enteras y grandes que no tienen sacerdote, o ciudades más grandes, en Argentina y sobre todo en Europa.
La situación de Canadá, por la que rezamos siempre, y Cuba, es tremenda. Ciudades enteras de 8, 10 mil habitantes o más, ya no hay sacerdotes. ¿Y por qué no hay sacerdotes? Y bueno, porque no hay vocaciones. ¿De dónde salen las vocaciones? De las familias cristianas. Es toda una cadena. No se trata de decir, bueno, que el Vaticano mande paz, que el obispo mande. ¿Y de dónde salen los sacerdotes? Es tremendo cuando un pueblo, una sociedad, queda sin sacerdotes. ¿Pero por qué no los va a hacer aparecer milagrosamente Dios? Entonces, es una pena que paga el mismo pueblo por sus propias faltas o tibiezas, o alejamientos de Dios, o pérdida del sentido cristiano de la vida, ¿no? Jesús se va de su pueblo. No obstante, fíjense, Jesús en todos lugares hacía el bien. Observen el caso dice que ya volvía, tal vez lo estaban esperando. No sabemos si este sordomudo era un judío o un no judío. Acuérdense que no es la distinción como podemos hacer ahora, de una provincia a otra o de un país a otro. Para ellos, entre judío y no judío había una diferencia abismal. El mundo se dividía en dos clases de personas: los judíos y los que no eran judíos. Y bueno, en parte tenía razón, porque el pueblo elegido por Dios para que viniera Jesús, para que diera su descendencia, Jesús es Israel. Lo formó Dios desde la primer familia, este pueblo, de cero arrancó. Lo fue formando personalmente, le falló. Pero bueno, es el pueblo elegido. Como decía un salmo, a ninguna nación trató así, ni le dio a conocer su voluntad. Pero no era esto para un motivo de orgullo y de soberbia y de superioridad, sino de responsabilidad. Tenía una carga, tenía una responsabilidad de Israel tremenda. Bien, no sabemos quién era pero Jesús estaba fuera de Israel, se fue por un tiempo y volvió. Fíjense los detalles. Le presentaron un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Le presentaron un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Si recuerdan ustedes otros casos, el ciego de Jericó, la gente hace al revés. El pobre ciego era mendigo a su vez y le gritaba a Jesús, dice, todos lo hacían callar, como diciendo no lo molestes. En cambio acá la gente se compadece de este hombre y se lo lleva a Jesús. Qué importante es en la vida cuando estamos mal, física, espiritual o moralmente, que los demás, en vez de, como se suele decir, comer el cuero o darle leña, hacer leña del árbol caído, lo ayuda. Este hombre pasaba una miseria como el ciego de Jericó. ¿Cuántas veces está esa tendencia humana cuando una persona, no digo solamente de enfermedad física, sino aun cuando ha obrado mal? El tema no es tanto, o sea, la obligación nuestra, la exigencia nuestra no debe ser darnos cuenta, sí, pero para ayudarlo a salir y acercarlo a Jesús. Ellos no hubieran podido hacer nada, pero sabían que Cristo sí. Qué importante es cuando estamos mal que nuestros amigos, los cercanos a nosotros, nos den una mano de esta manera, acercándonos a Jesús. Fíjense los detalles, porque todos los detalles no son casuales. En muchísima gente curó Jesús. Tiene infinidad de hechos en su vida, pero están registrados estos por algo. Son como ejemplares para nosotros. Le presentaron un sordomudo. Jesús lo recibió de muy buena gana. Dice, lo separó de la multitud y llevándolo aparte. Lo separó de la multitud y lo llevó aparte. Este gesto también tiene toda una significación. Te hablaba vez pasada sobre la importancia de ser capaz de reflexionar, ser capaz del silencio, que no es simplemente, el silencio no es solamente un vacío de ruido, de voces, que a veces nos cuesta, como les decía, andamos siempre enchufados,
siempre o la radio prendida o los auriculares o la televisión todo el día. Es como si tuviéramos horror a ese vacío de ruido. Pero resulta que en el silencio es donde habla la conciencia y Dios, donde se puede el hombre plantear sus grandes temas y resolverlos. Jesús los llevó aparte. Es lo que llamamos nosotros un retiro. Cuando nos decimos vamos a hacer un retiro, los invitamos a una jornada, etcétera. Jesús, después de bautizado, ¿se acuerdan? Se retiró al monte y estuvo allí 40 días, ayunó. Se retiró solo Jesús. Es justamente esto, para poder tener un trato más personal, más personalizado, más íntimo, dice que lo llevó aparte. Habrán hablado muchas cosas más, imagínense, este hecho milagroso. Le habrá hablado Jesús, Jesús le habrá hablado a él, va a quedar en el misterio para nosotros, pero es muy significativo este hecho, separarlo. Fíjense, lo toca, no le hace falta a Jesús, no hace falta tocarlo. Jesús puede dar una orden a millones de kilómetros y se cumple, si no tiene problema. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, iré a curarlo al hijo del centurión ese? El empleado del centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra, lo que decimos nosotros en cada misa, una palabra textual. O sea, no te moleste, no vengas hasta mi casa, basta una palabra tuya, ¿sí? Es exacto. Dice que le toca las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Levantando los ojos al cielo dijo, Efetá, ábrete. Y ocurrió el milagro. Lo tocó. Es muy significativo esto. Jesús lo puede tocar, no porque es Dios, en este sentido físico, sino porque es hombre. Jesús asumió un cuerpo, una humanidad como la nuestra, yo diría, para poder acercarse a nosotros y tocarnos. Y fíjense cuántas veces lo hizo. Tocó los oídos, tomó de la mano a esa niñita que había muerto y la levantó, le habló a Lázaro, no hacía falta que le hablara, decir ven afuera Lázaro, y resucitó, bastaba un pensamiento de Jesús para que produjera el milagro. Jesús toca, porque no tanto por él, porque lo necesite él, que sea el modo de obrar de su poder, no le bastaría un pensamiento, sino por nosotros, para que sintiéramos la cercanía de Jesús. Lo llevó aparte y lo tocó. Esos dos gestos están como en la misma línea, el mismo sentido, la cercanía de Jesús, el trato personal. Y acá es como si estuviese anticipando lo que va a seguir haciendo en la iglesia. Y sobre todo en los sacramentos, cuando el agua toca la cabeza del niño, o sentimos y masticamos la hostia, o recibimos el perdón, yo te absuelvo, o el óleo de la confirmación, etcétera, o de la unción de los enfermos, es Jesús que toca, no es el sacerdote, no es óleo, no es agua, o mejor dicho, a través del agua, a través de las palabras del sacerdote, o el óleo, es Jesús que está tocándome. No bautiza el sacerdote, bautiza a Cristo a través del sacerdote. No celebra la misa el sacerdote, la celebra Cristo a través del sacerdote. De manera que los 7 sacramentos, que a veces le damos tan poca importancia, o no la suficiente, son 7 maneras con las cuales Jesús, a través de todos los tiempos, en todos los lugares simultáneamente, desde que nacemos por el bautismo, hasta que morimos por la unción de los enfermos, que se puede decir que Jesús nos acompaña en nuestras necesidades y en nuestras miserias. Dice que lo oyó y habló, se le abrieron los oídos y se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Los oídos y la lengua, aquí hace referencia a esas dos cosas, capacidades del hombre, que también son muy significativas. Dice San Pablo, se le abrieron los oídos, la fe nos entra por el oído, los 5 sentidos tenemos, pero se puede decir que los sentidos más importantes es la vista y el oído.
La fe viene por el oído, porque bueno, ¿cómo escuchamos las cosas de Dios? ¿Cómo se enseña el catecismo? Justamente a través de lo que nos enseñan, de lo que escuchamos. Así se transmite la fe. La palabra, se puede decir, es como un vehículo para poder aprender, cultivar, desarrollar el espíritu de fe. Y hablar, justamente es hablar de las cosas maravillosas que le hizo Dios. ¿De qué habrá hablado este hombre? Justamente de su situación, de su vida antes de esto, del milagro que le hizo Jesús, y obviamente habrá hablado de Jesús. Dios nos dio los talentos, nos dio los sentidos, nos dio la inteligencia, nos dio la voluntad, nos dio todo, justamente para usarlo bien. Y este hombre ciertamente lo ha hecho así después. Es como un modelo para nosotros. Todo lo ha hecho bien, comentaba la gente. Todo lo ha hecho bien. Acá Jesús hace un gesto bastante simple. En el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien. Esto es la ciencia de la vida cristiana, no es hacer cosas extraordinarias. Cada uno tiene que hacer, Jesús era su misión, nosotros no somos Jesús. Pero cada uno tiene su propio camino, su propio deber de Estado, su propio oficio, su propio lugar en la sociedad. ¿Cuál es la ciencia del cristiano? ¿Cuál es la esencia? Y hacer todas las cosas bien. El trabajo, la vida de familia, las amistades, las relaciones humanas, las cosas que nosotros elegimos y las cosas que Dios nos manda, soportarlas bien. A cada día le basta su afán. Esa es toda la ciencia y la esencia del cristianismo. Hacer todas las cosas bien, lo que le toca a uno. Uno escucha por ahí las vidas de los santos y si han hecho milagros, han hecho cosas extraordinarias, han fundado, han misionado el mundo. Bueno, a veces se ponen modelos a ellos. En pocos días van a beatificar o canonizar, no recuerdo, los papá y mamá de Santa Teresita el Niño Jesús. Es conocida ella, una santita, murió a los 26 años. Los escritos de ella, la vida de ella es extraordinaria, fue religiosa. Pero a veces se nos pasa de vista de que detrás de un gran santo siempre hay alguien grande. Y en este caso el papá y la mamá, que fueron extraordinarios. Bueno, van a ser llevados, como se suele decir, a los altares. Pero que es canonización. Pero ¿qué es lo que se quiere poner de relieve con esto? ¿Y qué hicieron? ¿Qué tarea hicieron? De papá y de mamá, excelentes padres. Y no han pasado a la historia como Santa Teresita, que ha recorrido el mundo, se puede decir. Sin embargo, hicieron una obra extraordinaria, que fue su hija y todos los hijos, porque tuvieron muchos hijos y sus hijos fueron extraordinarios. Santa Teresita es una, tuvieron otras hermanas religiosas también. Y se puede decir una vida desapercibida, sí, pero grande ante los ojos de Dios. Así que ella habla, Santa Teresita habla de sus padres, habla mucho. Se puede decir que ella le debe su fe, su vida cristiana y su santidad a sus propios padres. Los padres se reflejan en los hijos, piénsenlo siempre esto. Uno le cuesta a veces decir o pensar o evaluar cómo soy yo como cristiano. Lo que tiene familia, bueno, los hijos son un reflejo de lo que son los padres, como mirarse un poquito al espejo. Es la obra más grande que tiene que hacer en la vida. Todo lo ha hecho bien. Nos pide eso, las cosas sencillas, tan repetidas y rutinarias de cada día, hacerlas bien. Y finalmente esta reflexión, con este caso que nos presenta hoy el Evangelio. Dice, Jesús lo tocó. Este hombre tenía sus miserias muy significativas, perder los sentidos no es poca cosa. Pero no solamente tocó a esto, tocó a leprosos, tocó a personas que habían muerto, etcétera. Para un judío tocar un muerto era quedar impuro. Tenían que ser todos unos ritos de purificación y Jesús los tocó, no tuvo ningún problema. Se puede decir que Jesús toca nuestras miserias,
Jesús no tiene asco de nuestras miserias, como a veces las tenemos nosotros de nuestros propios congéneres humanos, ¿no? A veces somos más propensos a criticar que a ayudar y no a hacer el bien. Por eso se admiraron todos que ha hecho el bien, porque Jesús se acercó tanto a las miserias humanas y en realidad para eso había venido. Como el médico no está para los sanos, sino para los enfermos. La intermediaria de la Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska, dice esta frase, pero no de ella, sino que se la revela Jesús misericordioso. Le dice así: las almas, di a las almas más pecadoras que el ser más pecadora los hace como tener más derechos a mi misericordia que las almas que no necesitan de mi misericordia. No que quiera fomentar el mal, el alejamiento de Dios y el pecado, pero muchas veces las personas quieren resolver sus propias faltas alejándose más, porque tienen la impresión de que no son dignos de acercarse ni a la iglesia, ni rezar, ni venir a misa, ni visitar la capilla del Santísimo. Entonces se alejan más. Es como un enfermo que pone como solución alejarse más del médico, del hospital y de un tratamiento. Peor, el mal no se resuelve con más mal. Una macana no se resuelve con otras más, sino exactamente lo contrario, ¿eh? Entonces Jesús hizo tantas veces estos milagros y tuvo esa sensibilidad hacia los enfermos, los pecadores, y le hubiera dedicado todo el tiempo necesario a los que más lo impugnaron a él, que tenían una miseria mucho más grande. Les tuvo paciencia. Ellos se alejaron de Jesús y no Jesús jamás se alejó de ellos, ¿eh? Di a todas las almas, especialmente las más pecadoras, que mientras más pecados tienen, más grandes sean, más tienen derecho a mi misericordia, si quieren salir de esos pecados. O sea, nadie se sienta rechazado por Cristo, sino exactamente todo lo contrario. Jesús nos lo ha dicho con palabras y obras, exactamente todo lo contrario. De manera que aquel que por cualquier razón esté o se vea, y de alguna manera somos todos, lejanos de Cristo, justamente lo que hay que hacer es todo lo contrario de lo que a veces hacemos. Rezar más, tener más obras buenas, llenar el día y la vida de obras buenas, que es lo que nos acerca a Jesús, ¿eh? Él ve cada alma, ve cada actitud nuestra, y si hay una cosa que se puede decir lo vence y lo rinde a Jesús, y Él tiene su providencia, su misericordia, su camino. Dios maneja el mundo, maneja todas las cosas. Si hay algo que ve con simpatía es eso, que lo busquemos más y no hacer como Judas, que pecó como San Pedro, pero resolvió su pecado exactamente al revés, se alejó más de Jesús. En cambio, ¿qué hizo San Pedro? Se acercó más a Jesús, y se cruzaron las miradas y después se encontraron. Bueno, que este pequeño episodio tan chiquito, corto, breve de la vida de Jesús, pero encontremos y profundicemos todo su significado y saquemos una gran lección para nosotros y para transmitir a los demás. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,